continuemos nuestro recorrido alrededor del simbolismo del oráculo Wicca. Ahora vamos a hablar de las 8 festividades de los simbolismos asociados a las festividades, al ciclo natural, a la naturaleza. Y empecemos por Samhain. Samhain, puntualmente, hablamos de un momento del año muy especial donde de alguna manera piensen que venimos del otoño y el tiempo de Samhain, de Samhain en particular, estamos hablando de un momento del año donde todo de alguna manera muere. Y entonces este simbolismo, especialmente en lo que son las lecturas, habla de los tiempos del cambio, habla del tiempo donde algo se está dejando ir y a la vez eso también augura un tiempo de nueva energía. Samhain puntualmente aparece para marcar en las lecturas las cosas que tenemos que dejar ir, las cosas que ya de alguna manera cumplieron un ciclo en nuestra vida. Observen de que en este momento del año en la naturaleza ya se está preparando, ¿no? Están los últimos preparativos para soportar el invierno, ¿no? Los árboles ya soltaron sus hojas y están fortaleciendo el tronco y preparándose para sobrevivir el invierno. De la misma manera lo hacen los animales, ¿no? De resguardarse, de prepararse. Por eso, siempre cuando aparece este simbolismo, habla de un tiempo de soltar aquellas cosas que ya no nos aportan, que ya no nos sirven, que hay que dejar ir para seguir creciendo. Por eso es importante ver dentro de la pregunta que nosotros estamos haciendo en la lectura, bien, ¿qué debo dejar ir frente a este tema? Supongamos de que yo tengo un proyecto, ¿no? Entonces quiero saber en qué momento estoy con mi proyecto, si mi proyecto va a ir bien y demás, si va a seguir creciendo como todo el mundo quiere, ¿no? Bien, si aparece Samhain en el presente, está diciendo de que de alguna manera, si queremos que verdaderamente crezca, hay que soltar, sean pensamientos, patrones, estructuras o hábitos dentro del área laboral, ¿no? De alguna manera hay cosas que hay que dejar ir para que las otras avancen. Siempre, a veces, como decimos, áreas de proyectos y demás, se están sosteniendo muchas cosas a la vez y este simbolismo invita a soltar aquellas que ya no aportan. Que si aparece este simbolismo, nos va a decir de que de alguna manera algunas cosas, digamos, ya no producen, ya no traen crecimiento, sino de que justamente es un periodo donde de alguna manera ya se ve aquello que ya no va más. Entonces, Samhain siempre, incluso a manera, digamos, de consejo, e incluso en el área espiritual, invita a hacer estos procesos de desapego, de soltar, de dejar ir, ¿no? De alguna manera es un simbolismo que nos invita a la autorregeneración, a la autosanación, esa sanación que hacemos nosotros mismos de decir, bien, tengo que limpiarme de lo externo, limpiarme un poco, ¿no? De las cosas que vienen sucediendo, de lo que viene pasando, de lo que son mis preocupaciones para poder seguir evolucionando. Samhain de alguna manera es iniciática, ¿no? Este simbolismo cuando aparece en las lecturas marca los momentos de, bueno, cambio, pero que el cambio viene desde el interior hacia la afuera, ¿no? Ahora bien, cuando estamos hablando por ahí en lecturas que tienen más que ver de pareja, ¿no? Consultas al respecto del amor y de pareja, habla de que es la relación la que está en un proceso de cambio. Si en particular estamos haciendo una consulta al respecto, si esa relación ya llegó a su final o por ahí hay muchos problemas en la relación y queremos saber si aún hay futuro y demás, este simbolismo está diciendo de que hay futuro mientras se hagan grandes cambios de forma profunda en las áreas importantes, no en lo que me gusta o no en lo cómodo, ¿no? Porque a veces sin querer en áreas de pareja es fácil por ahí percibir lo que queremos como cambio del otro, pero muy difícil hacer los cambios propios y viceversa, ¿no? Entonces, por eso Samhain habla de un compromiso, de una transformación consciente, ¿no? Para poder, digamos, restaurar la relación para dar un paso diferente. Nunca se va a volver al pasado, va a decir este simbolismo, sino de que se va a evolucionar en algo diferente como relación. Por supuesto, más favorable porque al soltar esos pesos, ¿no? Cuando nos quitamos esa mochila de piedras, bueno, todo fluye mejor y es más flexible. Pero si aparece con simbolismos que en particular
están asociados más al conflicto, más al roce, o como podrían ser algunos simbolismos, como puede ser el de Saturno, ¿no? Bueno, sí estaríamos hablando de que de alguna manera quizás se está llegando al final de dicha relación, ¿no? Pero no es un simbolismo al que hay que tenerle temor, que asociarlo como si fuera algo negativo, sino que invita especialmente al cambio, ¿no? Bien, vamos a Yule. Si en la naturaleza habíamos entrado en un periodo, como quien diría, de muerte, ¿no? Acá en Yule entramos en la calma, en la quietud. El invierno de alguna manera se hace presente dentro de nuestra rueda y calma todo. Todo queda, como quien diría, en silencio. Por eso este simbolismo en particular nos va a invitar a tomar esta postura del invierno, la calma, la introspección, porque si bien el tiempo del invierno es un tiempo donde no me puedo mover en el afuera porque hay algo naturalmente que me impide el avance, que me invita a la quietud, en esa quietud hay un encuentro con uno mismo. Hay un momento, como quien diría, de reencuentro, de reevaluación, de reflexión. Por eso cuando este simbolismo aparece en lecturas, está invitando un poco a todo esto, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo un proyecto y digo, bien, quiero saber cómo, en qué momento está mi proyecto o cómo va a avanzar mi proyecto. Bueno, Jules está hablando de que es un tiempo de calma, un tiempo de quietud. Entonces, justamente va a avanzar de forma lenta, pero a la vez también es interesante porque nos está marcando de que si en ese tiempo de amesetamiento, ¿no? De mi proyecto, yo trabajo de forma interna, en vez de ver, por ejemplo, ¿no? Si en un proyecto de venta, cómo vender más, veo cómo está mi cadena de producción, a qué, digamos, qué tipo de productos estoy sacando, si no puedo innovar, si no puedo transformar, si no hay algo que yo puedo incorporar para crecer, donde empiezo a trabajar el área interna, que es por ahí más de sabiduría, de introspección, de desarrollo personal, pues bien, si yo hago eso, verdaderamente va a ser un tiempo muy benéfico. El tiempo de Joule, por más que nosotros queramos ir más rápido, Joule nos dice de que el ritmo es el ritmo del invierno. Entonces, si bien crece, porque si bien afuera puede haber nieve, abajo igual sigue estando la semillita, ¿no? Esa semillita que se tiró, digamos, en otro momento del año que ya vamos a ver, ¿no? Pero tiempo atrás, esa semillita sigue estando ahí. Y ya más adelante, donde se funda el invierno, es donde se funda, digamos, el hielo, el frío, esa semillita va a empezar a crecer, va a emerger. Entonces, habla de aquietar el corazón, mantener la calma. El gran enemigo, como se pueden haber dado cuenta de este simbolismo, es la ansiedad, es el estrés, ¿no? Cuando la cabeza va más rápido, cuando la acción quiere hacer exactamente igual, ¿no? Bueno, ahí está la dificultad, pero es un simbolismo muy benéfico para el trabajo personal, para la introspección. De hecho, a manera de consejo nos invita a la reflexión. Si se quiere crecer, hay que aquietar la mente, aquietar el corazón para poder escuchar qué es lo que sucede internamente. Cuando calmo la lógica, ¿no? Y frenan las dudas, cuando frena la ansiedad del corazón, puedo escuchar verdaderamente qué emoción hay atrás. ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué tengo necesidad que me dé el resultado, que vengan más ventas? Quizás por ahí internamente me doy cuenta de que, claro, quiero esa cantidad de ventas porque tengo gastos o porque aspiré a, bueno, quizás el norte estuvo mal puesto o quizás en realidad en vez de agrandar las ventas para siempre porque vivo teniendo más gastos, por poner un ejemplo, ¿no? Tengo 10, gasto 12, tengo 15, gasto 17, quizás tengo que reevaluar cómo contemplo la vida, cuáles son mis verdaderas necesidades y cuáles son las necesidades impuestas de el día nuevo, ¿no? Por eso Jules nos invita a la quietud, a la evaluación. Estoy poniendo un ejemplo, por supuesto, ¿no? Pero en el área del amor, en el área de pareja, este simbolismo en particular va a decir, bien, la relación entró en un momento de enfriamiento, es decir, entró en un momento de quietud, por lo cual, digamos,
Nos invita, por un lado, a hacer el trabajo de introspección en cuanto a reflexionar si es el tipo de relación que queremos, si el vínculo está de la manera en que queremos, si hay algo que queremos transformar, si hemos crecido, si hemos cambiado, porque por ahí el otro está dando lo mismo que da siempre, de forma favorable y positiva, pero no es que el otro dé algo negativo a partir de ahora, sino de que yo he cambiado, percibo las cosas diferentes y debo informarle al otro. Es un simbolismo que nos invita a ese trabajo interno, al diálogo, a la evaluación y a respetar el frío, a respetar de que así como hay momentos de gran calidez en una relación donde el fuego está encendido, sean por las pasiones o por la acción o por el compañerismo, también hay tiempos en el que uno u otro por ahí necesita esa introspección, ese balance interno y Jules nos invita a respetarlo, ¿no? Por supuesto de que si este simbolismo aparece en la proyección futura, nos está marcando de que se viene un tiempo de invierno, entonces cuidado ahí a cómo, a qué objetivos pongo en el futuro, porque si se viene un tiempo, como decimos, de cierto amesetamiento, pues bien, no voy a poner objetivos externos o a largo plazo, sino que voy a, digamos, poner mis objetivos más en el corto plazo que pueda resolver para prepararme hacia el invierno, ¿no? Estos pueblos, todos los pueblos antiguos se preparaban para el invierno, no subestimaban jamás al tiempo del invierno, ¿no? Eran conscientes, ¿no? De que de alguna manera, bueno, si se tenía comida hoy y se viene el invierno, pues bien, por más que tengamos de más, vamos a consumir menos para asegurar la supervivencia en el invierno, ¿no? Porque justamente era un desafío. Entonces habla de tomar un poco esta postura, ¿no? Bien, pasemos al siguiente simbolismo, Imbolc. Este momento del año que se encuentra, como quien diría, entre el invierno y la primavera, es el momento de las primeras luces, ¿no? De los primeros rayos de la luz del sol que empiezan a fundir un poco la nieve, empieza a cambiar el clima, empieza a venir esa energía del calor poco a poco, ¿no? Por eso Imbolc está especialmente asociado a la esperanza, a, digamos, esa, por así decirlo, esperanza, fe, ¿no? De esa, digamos, momentos donde percibimos y nos damos cuenta de que hay luz al final del túnel, ¿no? Es decir, así el invierno haya sido largo, haya sido difícil, haya sido crudo, Imbol nos dice, bien, en el fondo, ¿no? Se empieza a percibir de que viene una energía diferente, que viene la energía de la vida, de que es el primer augurio de que viene la primavera, de que las corrientes energéticas están cambiando en mi vida y para mejor, porque viene esa energía luminosa, esa energía favorable. Por eso Imbolc aparece para decir el sí, ¿no? Justamente el que sí se pueden alcanzar los objetivos, que todavía igualmente sigue siendo un momento donde todavía hay un trabajo por delante, todavía quedan cosas por delante, porque no es que sale el sol de golpe, sino de que es un proceso, digamos, que lo da en un tiempo, ¿no? La naturaleza para predisponer todo después para la primavera. Pero ya se sabe cómo es. Ya empiezan algunos animales, ¿no? Como las ovejas, aparecen las crías, empiezan a lactar, empiezan a aparecer indicios que marcan, digamos, los tiempos favorables, los tiempos positivos. Por eso cuando aparecen las lecturas es un simbolismo súper favorable que marca especialmente que los proyectos tienen futuro, que hay que poner dedicación, pero que tienen futuro, marcan que de alguna manera, más si estábamos preguntando a ver si iba un proyecto a dar fruto, esto aparece en la proyección futura, claro, nos está marcando de que sí, de que esto a un poco, o sea, digamos, a largo plazo, hacia esa proyección futura, va a traer buenos resultados. Y por supuesto ahí en ese momento me va a interesar mucho ver qué tiempo, digamos, tuve en cuenta en la lectura, que eso al respecto del tiempo en la lectura y cómo interpretamos el tiempo lo vamos a ver en la parte de lecturas, así que no nos adelantemos, pero sí algo que me interesa mencionar en cuanto a relaciones, en cuanto a parejas, área del amor, es sumamente favorable porque marca, digamos,
que dicha relación, más incluso son relaciones que recién están comenzando y empezando, y uno por ahí tiene, digamos, esa incertidumbre de, bueno, esta persona será lo que yo creo que es, será favorable para mí, vendrán cosas positivas. Pues bien, Invol nos marca que sí, que nos permitamos disfrutar, que caminemos con esa fe, con esa tranquilidad, que no vivamos las cosas con miedo, ¿no? Puntualmente Invol es un simbolismo muy, muy benéfico para nuevas relaciones, para nuevos tiempos dentro de parejas ya establecidas, ¿no? Donde se dan nuevos pasos, nuevos crecimientos que comienzan, digamos, eh, por pequeños pasos, pero que con el tiempo se van a construir, se van a convertir en, de alguna manera, un camino verdaderamente positivo y bueno para la relación, porque es un simbolismo que trae esa energía de esperanza, de fe, ¿no? En cuanto al trabajo espiritual, nos invita a trabajar con nuestra propia luz. Es muy interesante porque Invol nos está diciendo de bien, tenemos que trabajar con nuestra propia energía luminosa, con nuestra energía luminosa sagrada, con nuestra energía interior. Cuando hablamos de trabajar con este fuego sagrado, con este fuego interior, no es más ni menos que nuestro niño o niña interior, con nuestra esencia más pura, conectarnos de vuelta con esa esencia, con esa luminosidad y permitirnos jugar, permitirnos expresar ese poder personal, ¿no? Habla de conectar con tu propia esencia, ¿no? A manera de consejo, por supuesto, siempre cuando se presentan lecturas, está invitando a escuchar a la voz interior, a poner confianza, a trabajar en todo aquello que de alguna, todas esas sombras que de alguna manera te llevan a la pérdida de confianza, a la pérdida de seguridad en uno mismo, al no atrevimiento a hacer y a actuar, es verdaderamente, como decimos, un símbolo súper, súper benéfico. Bien, continuemos ahora con Ostara. Ostara, el tiempo de la primavera. Acá ya la naturaleza se puso en marcha. Acá aparece una energía activa, ¿no? Observemos de que cuando llega la primavera, depende por ahí de dónde te encontrás, pero se ve claramente esos cambios de clima, vienen momentos donde el clima empieza a cambiar un poco abruptamente, ¿no? Que de alguna manera empiezan vientos, tormentas, movimientos, pero a la vez empezamos a sentir el polen, empezamos a sentir esa danza de la energía masculina y femenina sagrada que juntos empiezan a mover, el poner en marcha el motor de la vida. Por eso este simbolismo es, digamos, una energía poderosamente activa, invita a la acción, a la dedicación, a poner en marcha, a, digamos, con celebración, a celebrar la vida, ¿no? A poner de esa energía de la danza y disfrutar justamente esa energía de vida. Por eso, cuando aparecen lecturas en particular, es un simbolismo muy benéfico. Marca de que es tiempo de ponerse en acción, de ponerse en marcha. Marca que de alguna manera, digamos, la visión es adecuada, pero no es tiempo de pensar, es tiempo de acción, es tiempo de movimiento, es tiempo de dedicación. Puntualmente, digamos, es un tiempo también por ahí favorable para las alianzas, pero especialmente nos invita a celebrar, como quien diría, esa danza de la vida a través de la dedicación y la acción. Es sumamente benéfica para proyectos, para el área laboral, como también en el área de parejas. También habla de un tiempo muy positivo, de gran conexión desde la parte de la sexualidad y, digamos, marca momentos de gran disfrute, de alguna manera de que si habían proyectos como pareja o sueños que querían concretar, pasos que querían dar, este simbolismo habla de que si ambos ponen su energía con pasión, con dedicación, se pueden construir, porque tienen esa energía activa para lograr, para avanzar, para concretar. De alguna manera, este simbolismo, cuando aparece a manera de consejo, nos invita a tener en claro, ¿no?, qué hacemos con nuestro poder y nuestra energía. Estamos en un momento de gran potencial, de
que aquello que tocamos tiene la capacidad de brillar, tenemos la capacidad de hacer, de construir, de generar vida. El punto es dónde estamos poniendo esa energía, ¿no? De alguna manera nos invita a reflexionar acerca de qué queremos ver crecer en nuestra vida, cómo queremos que eso crezca, qué forma queremos que tenga. Porque si bien la energía masculina y femenina pone todo al servicio de la vida, pero lo hace con perfección, ¿no? Digamos, cada planta sabe qué flor va a dar y todo en la naturaleza tiene, por así decirlo, esa geometría sagrada perfecta, ¿no? No justamente como la geometría de una flor, de un capullo, incluso en los animales, en el momento que dan a luz, el momento justo, ¿no? Entonces, este simbolismo nos invita a reflexionar qué queremos ver nacer en nuestra vida, en qué momento van a nacer, porque de alguna manera nos invita a entender de que con el poder que tenemos podemos proyectar de forma óptima hacia adelante, ¿no? Entonces invita a reflexionar acerca de, bien, ¿qué vas a hacer con todo ese poder? ¿No? Bien, continuemos con Beltane. Beltane en particular es un simbolismo muy benéfico, aparece para marcar, digamos, tiempos de crecimiento, de nacimiento. A ver, este simbolismo representa las alianzas en especial, ¿no? Cuando aparece Beltane observemos que después del momento del año donde de alguna manera la naturaleza se puso en marcha y se puso al servicio de la vida, acá viene el tiempo de la pareja sagrada, el tiempo de la unión, el tiempo de la creación, de la gestación de nueva vida, ¿no? Todo ese motor que se pone en marcha para justamente gestar vida, acá aparece el momento del vínculo, el momento de la unión. Por eso, este simbolismo cuando aparece marca extraordinarias alianzas, un momento de crecimiento pero en conjunto, no de forma independiente, ¿no? Habla de las grandes alianzas, de más en círculos por ahí más laborales o comerciales o de proyectos, habla de personas que aportan y habla de especialmente estar abierto y receptivo al entorno porque el entorno va a estar con esa energía favorable donde de alguna manera el entorno aporta, sean ideas de manera concreta, de manera, digamos, de consejo, aportan al crecimiento de justamente de dicho proyecto, de tu camino, ¿no? Es el momento de forjar alianzas, es el momento de buscar aliados, así como hay cosas de alguna manera que superamos solos, que afrontamos y enfrentamos solos, también hay cosas que, digamos, de manera social, de manera grupal, las conquistamos y las alcanzamos. Por eso Beltane es un simbolismo sumamente benéfico que cuando aparece, como decimos, marca esa unión, esa alianza y por ende, como decimos, también augura la manifestación, porque quien de alguna manera genera buenas alianzas a manera de forma consciente, ¿no? Y celebrando este dar y recibir con armonía, ¿no? De brindando hacia el otro y abierto a lo que el otro brinda, a lo que el otro tiene para compartir, pues bien, verdaderamente se augura la manifestación y el crecimiento, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de áreas de pareja, este es el simbolismo que todos quieren ver, ¿no? Si una pareja tiene futuro, si va a ser favorable. Este simbolismo marca la alianza, el buen vínculo, no un vínculo pasajero, sino de que tiene posibilidades de construirse, de traer verdaderamente alegría a largo plazo, de que sea una unión sólida y duradera a largo plazo. Y cuando hablamos a manera de consejo, particularmente nos está haciendo referencia a que evaluemos, ¿no? Cómo se encuentran nuestros vínculos sentimentales y también, por supuesto, nos invita a trabajar esas alianzas en cuanto a cómo me relaciono con el entorno, qué estoy dando y qué estoy recibiendo, porque a veces
Beltane aparece para marcar de que, bueno, quizás estamos dando más de lo que recibimos o dándole a personas que por ahí no nos quieren tanto y a aquellas que sí nos quieren, como damos por sobresentado su cariño, ¿no? Lo damos por sentado, bueno, quizás damos menos, ¿no? Entonces, nos invita a evaluar el área de vínculos, el área del amor y especialmente qué nos damos a nosotros mismos, porque la primera alianza es con nosotros, ¿no? Bien, Lita. Lita es el momento del sol. A ver, este simbolismo nos recuerda el momento del año donde la energía solar está con mayor fuerza, está brillando con mayor poder. Por eso dentro de nuestra danza el ciclo natural representa esa energía potente, dadora, digamos, de poder, ¿no? Es decir, así como, digamos, se dio el momento del vínculo, ¿no? Con Beltane, acá esta energía en particular es el impulso de mayor fuerza para que luego venga el tiempo de la amas, ¿no? Entonces el tiempo donde la energía se pone al servicio de la mayor generación de fruto, ¿no? Por eso, para tener una buena cosecha después, tenemos que poner de esta energía y este simbolismo nos invita a tomar la centralidad, pero no una centralidad simplemente protagonista, ¿no? Sino de el protagonista es quien escribe a la vez la propia historia. Entonces tengo que saber decidir, tengo que saber actuar, tengo que confiar en mi poder y ser, actuar. Y habla especialmente de los momentos donde de alguna manera quien lidera los impulsos, ¿no? Los movimientos, es quien adquiere los objetivos. Es un simbolismo benéfico, pero nos habla de, bien, tomar esta actitud, ¿no? De poner energía, de poner poder y a la vez de generar protección en aquello que yo quiero que después crezca, que después verdaderamente dé fruto. Habla de poner todo de nosotros al servicio, ¿no? Por ende, cuando aparece en lecturas en la proyección futura, nos está augurando un tiempo favorable, pero a la vez donde va a haber que poner mucha dedicación que va a traer gran fruto si lo hacemos, ¿no? En áreas por ahí más de parejas, digamos, y relaciones sentimentales, habla de no perdernos dentro de la relación, no perdernos en los otros, sino expresar claramente aquello que queremos, aquello que sentimos, porque en el tiempo del sol todo se ve con más claridad, ¿no? En el tiempo donde los días son más largos, todo se percibe, las sombras quedan un poco más opacadas, las neblinas mentales y a la vez tenemos mayor claridad para saber ver qué me gusta, qué no me gusta, qué me hace bien, qué no, y quién me aporta y quién no. Entonces habla de tener de alguna manera ese buen juicio, poner esa atención, esa energía y saber escuchar, ¿no? Lo que trae nuestra intuición y nuestra reflexión también, ¿no? Bien. Por supuesto, cuando aparece, digamos, en áreas más espirituales, a manera de consejo, nos invita a trabajar nuestro poder personal. Es decir, es un tiempo de empoderamiento personal, es tiempo de trabajar activamente en nuestro propio poder y poner, digamos, nuestro poder al servicio de nuestra pasión, de nuestra dedicación. Es decir, reconocer qué es lo que quiero, quién quiero ser, cuál es mi identidad, cómo quiero vivir en este mundo, en esta vida y ponerme en marcha. Este simbolismo es bastante más activo, ¿no? Así como el invierno nos llevaba a la reflexión, a ir para adentro y quien hizo esa reflexión de forma favorable hacia adentro, pues bien, como tuve ese tiempo de introspección, también aparece un simbolismo de que bien, este es el tiempo de la acción, de poner en marcha todo eso que reflexionaste. Si no hubo reflexión, lo que haga el día de mañana por ahí me va a tocar repetir los mismos pasos, ¿no? Porque hacer por hacer no lleva jamás a realización en la vida. La realización en la vida es de quien persigue parte de sus sueños, parte de, digamos, de sus afectos y a la vez también su camino y a la vez sus obligaciones. Entonces nos invita a ser equilibrados, ¿no? Y a la vez
de poner esa energía al servicio, de vivir activamente nuestros sueños, nuestro camino, nuestra forma de vivir. ¿Qué manera elegir? No se trata, por ejemplo, en mi pueblo todos tienen que tener el auto, la casa, la familia constituida. Si yo siento de que soy viajero, que me gusta el viaje, que de alguna manera me cautiva otra cosa y esa va a ser mi forma de vivir porque, por poner el ejemplo, ¿no? Eso es lo que me gusta. Bien, entonces, de alguna manera este simbolismo me invita a no negarme. Si esa es mi forma de vivir y lo que alimenta mi propio corazón, mi propia autenticidad, este simbolismo está diciendo, pues adelante. Nadie puede vivir por vos, ni podés vivir por los sueños de nadie o por las proyecciones de tu entorno, ¿no? Porque si no, sería una enjaulada, ¿no? Este simbolismo de alguna manera nos invita a ir en ese sentido y la verdad que me parece estupendo. ¿No? Pasemos entonces al tiempo de Lamas, ¿no? Continuando nuestra rueda luego del tiempo del verano, viene el tiempo de la cosecha gruesa. En particular, este simbolismo es el que se quiere ver cuando hablamos por ahí de áreas de proyecto, áreas laborales, porque representa a la abundancia, la prosperidad, es decir, es el tiempo donde la naturaleza brinda todos sus frutos y que esos frutos están al alcance, ¿no? Por lo cual, cuando aparecen lecturas es sumamente benéfica, habla un tiempo de expansión, por lo cual incluso en proyectos de carácter personal, ¿no? O de ideas, habla un tiempo de expansión, de bonanza, de fruto, de creatividad en ese sentido, por lo cual, bueno, invita de alguna manera, cuando hablamos de áreas laborales y hablas de proyecto, a la dedicación a recolectar esa bonanza, porque que haya abundancia y que la sepamos recolectar son cosas diferentes. A veces, bueno, por ahí esa abundancia está ahí porque, por ejemplo, llegan muchos clientes a nuestra tienda y demás, pero por ahí no nos atrevemos a poner el valor que es. Digamos, nuestro trabajo o de alguna manera como hay bonanza, no tenemos en cuenta por ahí los gastos que tenemos y gastamos de más. Por eso cuando viene el tiempo de la más, de, así como también trae la abundancia y la bonanza, también nos recuerda que después va a venir un tiempo de sequía. Después va a venir el tiempo de Mabón. Entonces, si más adelante, así como hay momentos de crecimiento en la economía, también hay momentos de escasez. No hay que vivir como que ninguno de todos estos estadios es eterno, ¿no? Ni como el invierno, ni como tampoco el tiempo del ama. Por eso, cuando aparece, habla de ser conscientes del momento que se está viviendo, de esta apertura y saber aprovechar esos recursos que se obtienen, ¿no? Por ende, más cuando aparece en la proyección futura es extraordinaria porque marca de que esa abundancia está cercana, está por venir, que los proyectos y las ideas verdaderamente van a traer crecimiento, riqueza y que se van a poder materializar, por lo cual es sumamente benéfica. Ahora bien, cuando aparece a manera de consejo, bueno, nos lleva a un trabajo diferente, nos empieza a hacer reflexionar sobre qué es abundante en nuestra vida y cómo valorizamos nuestras habilidades y nuestras herramientas. ¿Le damos el verdadero valor que éstas tienen? De alguna manera valorizamos el camino, los esfuerzos de generaciones anteriores que han hecho por nosotros. Es decir, Lamas de alguna manera nos invita a reconocer de alguna forma nuestro poder, nuestra capacidad de acción, esa fuerza que tenemos para cosechar y a la vez reconocer y valorizar esa cosecha que se obtiene. Por lo cual, cuando aparecen lecturas, justamente es un simbolismo que tiene que ver con el empoderamiento personal, con la autovalorización, ¿no? Ese empoderamiento que se gana desde valorizar aquello que somos. Pero si yo no tengo aprecio, si yo disminuyo mi trabajo por el de los demás, si yo sé que, por ejemplo, ¿no? Por poner
Un ejemplo, no sé, me dedico no sé, a la carpintería, pero todos le ponen el valor de las mesas a 100, pero yo las pongo a 70 porque dudo de lo que hago, porque no lo valorizo, porque creo que es mucho. Pues bien, digamos, voy a tener muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, pero poco rendimiento. Por eso habla de ser equilibrado. Nos ayuda a encontrar el equilibrio entre lo que brindamos y lo que obtenemos, ¿no? Celebrando lo que la vida nos trae. Me parece realmente un simbolismo súper, súper benéfico, súper positivo, más cuando aparece, como decimos, a manera de consejo, a manera de reflexión espiritual, ¿no? Para trabajar espiritualmente en la abundancia. ¿Y en qué nos pasa con la abundancia? Porque hay personas que no se llevan del todo tan bien con la abundancia, pero vemos en la naturaleza de que justamente es lo natural. De hecho, hay un momento del ciclo donde brota la abundancia, ¿no? Eh, es interesante. Bien, ahora bien, así como hay un tiempo donde la naturaleza brinda y da, también hay un momento donde de alguna forma empieza a menguar porque la naturaleza no da abundancia todo el tiempo, ¿no? Nosotros si bien todo el tiempo independientemente del momento del ciclo natural, trabajamos y buscamos generar, pues bien, acá la naturaleza nos muestra algo distinto, ¿no? Hay un momento de dedicación, hay un momento de levantar la cosecha y esa abundancia y hay un momento de comenzar el descanso, de prepararnos y de este simbolismo va a hablar de la preparación para el periodo que sigue, para lo que viene que es el invierno. Mabón en particular aparece para marcar un tiempo donde las hojas, digamos, donde se empieza a notar el cambio, ¿no? Que ya de repente las hojas no están reverdecidas, sino de que empiezan a cambiar los colores, empiezan a secar los amarillos, los naranjas, en el paisaje, porque nos habla de que la naturaleza se está preparando para su periodo invernal, para ir hacia adentro. Por eso Mabón de alguna manera nos invita al desapego, ¿no? Nos invita a soltar todo aquello que ya no nos aporta, ¿no? Así como Samhain, que es el periodo que le sigue a Mabón, ¿no? Del cual hablamos en un principio, que era el tiempo del cambio, pues bien, este es el preludio y es el tiempo, digamos, donde la tierra ya dio todo lo que tenía para dar y comienza a cicatrizar, ¿no? Comienza a hacer ese proceso de ir hacia adentro. Por eso cuando aparecen las lecturas nos invita a evaluar muy bien el momento en el que estamos, ¿no? Más, por ejemplo, área laboral, área de proyectos, ¿no? Como siempre decimos, que es por lo que más la gente consulta, ¿no? Área de proyectos, área laboral, ese simbolismo está diciendo de que, a ver, no es un tiempo expansivo, sino recesivo, es un tiempo de quietud, pero eso no significa de que los proyectos se caigan o que no vayan a funcionar, sino de que si queremos darle mayor estructura, mayor solidez a nuestros proyectos, no busquemos empujar cuando la naturaleza va en un sentido contrario, sino hagamos lo mismo que ella, entremos en un periodo de preparación. Los pueblos antiguos, cuando empezaba a venir el otoño, empezaban a resguardar las cercas, a preparar, digamos, los lugares donde iban a ir los animales, empezaban, como quien diría, a hacer toda la preparación para de alguna manera sobrellevar el invierno, sobrellevar los tiempos difíciles, ¿no? Por eso, de alguna forma, Mabón nos enseña a, bueno, mirar nuestra vida, mirar nuestro día a día y ver dónde estoy poniendo energía, qué energía estoy poniendo hoy y qué estoy obteniendo a cambio, porque quizás estoy poniendo mucha energía para sostener cosas que están en su periodo de menguar, ¿no? De transformarse, de quietud. Por ende, digamos, es de sabios, ¿no? Y a manera de consejo, Mahón va a decir, ¿no? Cuando aparece en posición de consejo, de evaluemos bien, porque quizás yo estoy queriendo poner mucha energía, ponía una energía y obtenía tanto, y ahora pongo la misma energía y obtengo la mitad, entonces voy a poner el doble de energía para volver a lo mismo. Y quizás no se trata de cuánto ponemos, sino del momento estacional de las cosas. Entonces quizás
es mejor resguardar esa energía y evaluar si vale la pena sostener y cuánta energía poner. Porque quizás eso en mi vida realmente es valioso, entonces vale la pena sostenerlo, pero si va a dar poco, quizás puedo gastar el mínimo posible de energía en eso y esa energía que me queda aplicarla en otra área diferente, ¿no? Y resguardar ese poder personal, esa energía, ¿no? De la misma manera que los árboles justamente empiezan a dejar de enviar energía a las hojas y empezar a dejarlas caer para gastar toda esa energía en fortalecer el cimiento, los troncos para soportar el periodo invernal, ¿no? Conservar energía para los tiempos de escasez. Por eso, cuando aparece en la proyección futura, este simbolismo nos está marcando de que de alguna manera se viene un tiempo de ese proceso, ¿no? Cuando hablamos de empresas, así como hay momentos que se crece expandiéndose, también hay momentos donde se crece cortando todo lo que lleva tiempo, lo que se toma energía innecesaria, los procedimientos que de alguna manera solamente eran más engorrosos, trabajan sobre la logística para hacer las cosas más livianas, mejores y, como decimos de esa manera, aprovechar a, digamos, resguardar energía, resguardar abundancias, por eso usaba innecesariamente, ¿no? En el área, digamos, personal, como decimos, Mabón invita a hacer este proceso que hace el árbol de la misma manera. Como también en el área emocional, hablamos de un tiempo donde hay que reflexionar y recapacitar hacia dónde se quiere ir, ¿no? Digamos, de la pareja que tengo, de la situación emocional que tengo, hacia dónde quiero ir. Digamos, este simbolismo nos invita a sanar, ¿no? Entonces, quizás por ahí en el pasado hubieron heridas emocionales y demás, y este simbolismo nos invita a trabajar sobre ellos, al proceso de cicatrizar, a darnos el tiempo, como quien diría, con nosotros mismos, no entrar rápidamente en una nueva relación, sino hacer ese proceso de sanación, de resguardo y particularmente, bueno, para aquellas parejas que por ahí están pasando por malos momentos o consultan para ver qué viene dentro de la relación, pues bien, este simbolismo habla de que quizás la relación está muy dispersa con trabajo, con ideas, con eventos y este simbolismo habla de, bueno, limpiarse un poco, volver a la esencia de la relación y resguardarse, y resguardar su energía. Esto no significa de que no hagan cosas, sino de que simplemente de que se vuelva a la comunión que por ahí habría más en un principio y que preserven lo importante que es el sentir y no tanto los ruidos externos. Es más un tiempo de trabajo a conciencia interior, ¿no? Pero es un simbolismo benéfico muy, muy potente para estos procesos, para estos momentos de menguar, ¿no? Bien, hasta acá tenemos lo que serían los 8 simbolismos de la rueda y ahora vamos a pasar a lo que sería el área planetaria, ¿no? Es decir, los simbolismos planetarios, el área del cuarto círculo, que acá empieza con la energía de Mercurio. Mercurio en particular, están todos supongo familiarizados con estos simbolismos, ¿no? Que representan a cada uno de los planetas desde la parte astrológica. Y bueno, Mercurio, como decimos, está asociado a lo que es el conocimiento. Dentro de todo lo que abarca este simbolismo, porque la verdad que es súper vasto, pero dentro de nuestro oráculo va a representar la información, el conocimiento y la comunicación. Por eso cuando se presentan las lecturas va a aparecer para decirnos de que hay mensajes para escuchar. Digamos, la comunicación hay que fomentarla, digamos, independientemente de la pregunta que tengamos, es un tiempo de fomentar la comunicación, donde va a haber que estar alerta a lo que el entorno trae. A veces sucede que por ahí estamos en la fila del súper, ¿no? Y adelante hablan, ¿no? Las personas que están delante nuestras empiezan a hablar de un tema que de alguna manera se acerca a algo que por ahí nosotros estamos pasando y sin querer escuchamos una solución. O a veces
sin querer nos ponemos a charlar con una amistad de algo que nos viene sucediendo y sin querer nos da algo que de alguna manera nos permite resolver o aplicarnos de forma diferente frente a nuestro proyecto. Por eso este simbolismo, cuando aparece en el tiempo presente, nos invita a tener apertura al diálogo, a la comunicación y nos dice que las respuestas o la solución a nuestros problemas pasa más por la comunicación y pasa más por la búsqueda de conocimiento, ¿no? Así como a veces para resolver un problema requiere de acción, a veces requiere de cierta sabiduría, ¿no? eh, Cuando aparece en la proyección futura, nos marca un tiempo de crecimiento, pero como decimos, más desde lo que es la sabiduría, el conocimiento, más que desde el área concreta. Eso no significa que después ese conocimiento no nos sirva para seguir avanzando, seguir creciendo, pero es sumamente benéfico para quienes están abiertos al aprendizaje. Porque, bueno, si bien puede venir esta energía, pero si yo estoy cerrado, si yo no hablo, si yo no me expreso, si yo no presto mi oído a, digamos, recibir información del entorno, pues esta energía no entra en nosotros, ¿no? Bien, cuando aparece a manera de consejo, nos está invitando, como decimos, a la comunicación, a la introspección, a la reflexión y a la búsqueda de conocimiento y aprendizaje, ¿no? Este simbolismo de decir de que, bueno, somos aprendices eternos, entonces démosle siempre en algún momento, como quien diría, de nuestro día, de nuestra vida, a el crecimiento en conocimiento. Todo el tiempo aprendo distintas cosas, distintas formas, pero aprendo, me dedico, ¿no? Ahora bien, así como hablábamos de la comunicación en lo cotidiano, en lo laboral, cuando hablamos del área emocional, cuando hablamos de las parejas, este simbolismo habla justamente de que debe fluir la comunicación en la relación. Es un tiempo donde las soluciones y las respuestas, digamos, que se están buscando se consiguen dialogando, se consiguen expresándose, se consiguen hablando. Por eso invita a hablar, a expresar, a contar su verdad. No poner ni el ego de por medio ni las emociones, sino que lo importante es la verdad, la claridad, expresarse con la mayor de la pureza posible aquello que uno le viene sucediendo, incluso si no lo entiende, si no comprendo, no sé qué me está pasando con esto, con esta área, pero bueno, me está pasando. Sí lo estoy sintiendo esto así, sí me pasa esto así, no le encuentro de alguna manera, digamos, el por qué, pero está sucediendo. Es decir, la comunicación tiende puentes. Entonces, si la persona cuando aparece este simbolismo se mueve con la palabra, va a conseguir del otro lado también, bueno, justamente un gran aliado, ¿no? A veces parece que no, pero a las relaciones les suele faltar momentos donde les falta comunicación y la comunicación puede hacer de que esa relación se ahorre muchos problemas para más adelante, ¿no? ¿Cuántas veces lo habremos visto? Bien, Venus. Este simbolismo representa el tiempo del romance, del enamoramiento y está asociada este planeta especialmente a lo que es la belleza. Observen cómo podemos ver que ahora que entramos en el área planetaria, ¿no? Los planetas están marcando características a tener en cuenta, ¿no? El yo desde la comunicación y el fluir desde la comunicación es un poco distinto a lo que fue el círculo de lo que eran, digamos, los momentos del ciclo natural que marcaban tendencias energéticas más puntuales, más momentáneas, y esto habla de conductas, como quien diría, a tener en cuenta, posturas a tomar. Por eso es que de todo lo que puede tener un planeta para decir, se toman estos aspectos, porque eso los hace muy, muy versátiles y a la vez muy, como quien diría, integrables a todo lo que es el oráculo y van a ver de que después la lectura fluyen de una manera muy, muy hermosa, ¿no? Pero bien, Venus está asociado al momento del enamoramiento,
a los romances. Si bien teníamos por otro lado el tiempo de Beltane que marcaba las uniones, pero esto marca ese estado de enamoramiento, el momento de enamorarnos de un pensamiento, de una idea, ¿no? Habla puntualmente de ese momento de encuentro, de disfrute y nos invita a permitirnos disfrutar, a poner esa energía más una persona que está en el momento de Venus, bueno, así como va a irradiar esta energía, como quien diría, de belleza, pero va a tener la capacidad de darle forma y belleza a los proyectos, a la idea, darle brillo. De hecho, en áreas laborales, este simbolismo invita de que trabajemos en la estética, ¿no? Por ahí es una buena idea la que tenemos, por ahí es un buen proyecto, pero por ahí no está bien presentado, no se ve estéticamente o armónico o bonito y nos invita a trabajar en este aspecto, ¿no? En la belleza, en el envoltorio del paquete, ¿no? Por así decirlo. Venus, cuando aparece en el área del amor, es sumamente positivo porque va a marcar los momentos de luna de miel, ¿no? Va a marcar los momentos de ese éxtasis, de ese romanticismo, de ese enamoramiento, por lo cual es muy, muy benéfica este simbolismo cuando aparece, particularmente si estamos consultando al respecto de si una persona fulano de tal tiene una relación romántica con Mengana o Mengano y así, y aparece Venus, nos marca de que sí, de que hay una conexión emocional ahí en medio, ¿no? Por lo cual simplemente marca estos aspectos, marca el enamoramiento y esa conexión, ¿no? Después, esto sucede mucho y lo aclaro porque por ahí a veces pasa de que, bueno, quiero saber si fulanita es amante de mi marido o de mi mujer y aparece Venus, marca el enamoramiento, marca de que está ese juego de sensualidad, de sexualidad, ¿no? Después hay que ver qué otro simbolismo se presenta para marcar si está concretado, pero sí esa tensión de esa energía entre enamoramiento y sexualidad marca de que está ahí. Por eso habla de alguna manera de estar alerta, ¿no? Ahora bien, Venus, ¿no? Cuando aparece en el área espiritual, ¿no? En el trabajo personal, habla de trabajar con la belleza interior, con tu propio cuerpo y de alguna manera el reconocer cómo te sentís con el trabajar así como uno por ahí a veces trabaja la mente en cuanto a conocimiento, a veces trabajamos otros aspectos, también el verse frente al espejo y enamorarse del reflejo que uno tiene, estar a gusto con su propio cuerpo, con su propia estética, pues bien, Venus invita a ese trabajo interior, a trabajar ese aspecto, digamos, de manera más personal, ¿no? Vamos con Marte. Marte en particular es el arquetipo, como siempre decimos, del guerrero, de la guerrera, representa la energía activa y va a marcar esa energía de fuego potente y en particular dentro de nuestro oráculo puede marcar momentos de tensión, momentos donde la energía del conflicto está a la orden del día, ¿no? Si bien Marte representa mucho impulso, mucha energía de fuego, digamos, activa, pero cuando estamos hablando por ahí de cómo se encuentra esta pareja, cómo se encuentra esta relación, pues bien, habla de una energía activa que puede ser positiva, pero como quien diría, en cualquier momento pueden entrar en conflicto porque ambos están con la energía muy fuerte, muy elevada, entonces nos va a interesar ver qué otro simbolismo aparece alrededor porque, bueno, por ejemplo, la energía de Marte con digamos, un simbolismo al lado, como puede ser el de Samhain o Mabón, bueno, nos puede decir de que estamos en la antesala de un conflicto, ¿no? De choques, ¿no? Ese proceso que decíamos de soltar y de dejar ir con la energía de Marte es más como arrancar la curita, ¿no? Quitar la bandita con fuerza. Por eso
es importante qué simbolismo aparece alrededor de Marte, pero representa ese poder activo, ¿no? Y especialmente augura los tiempos donde la energía del conflicto puede estar muy cercana. Por eso, cuando hablamos de proyectos, de idea, habla de movernos con, digamos, con cierta sabiduría, ¿no? Para no aplicar una energía muy fuerte en áreas que por ahí no lo requieran, y a veces el presionar con fuerza puede llevar al conflicto, ¿no? Como por ejemplo, es un jefe presionando por resultados a sus empleados y presiona, presiona, presiona y cada vez va presionando más y cada vez están más agotados y eventualmente eso puede explotar, digamos, por ahí no exclusivamente negativamente, pero puede que varios se enfermen por haber estado trabajando durante mucho tiempo. Esto, de alguna manera, habla del exceso de la energía de Marte. Entonces, habla de cuidar la energía, como también cuando aparece en áreas de consejo y demás, y espiritual, habla de reconocer la propia fuerza, de convertirnos en nuestro propio guerrero o guerrera interna para enfrentar y afrontar la vida y alcanzar los objetivos deseados, ¿no? Bien, por acá tenemos ahora Plutón. Este simbolismo está especialmente asociado dentro de nuestro oráculo a las transformaciones profundas, así como el simbolismo de Samhain tenía que ver con la transformación también. Una cosa son las transformaciones que se van dando de forma cíclica, cotidiana, ¿no? En nuestra vida, y otra cosa distinta cuando entramos en un proceso de transformación profunda, de renovación, de regeneración, donde la intuición va a ser muy importante, y el prestar atención internamente. Por eso, cuando aparece Plutón es fuerte porque está marcando tiempos de grandes transformaciones, ¿no? Si bien, como decimos, por ejemplo, una relación de pareja, aparece Plutón, marca de que bien, las situaciones que están viviendo no es que, digamos, las podemos emparchar o arreglar o remendar un poquito y seguir, o decir, bueno, tuvimos un problema, pero vamos a no escucharlo y más adelante, después vemos, seguro que esto pasa. No, Plutón habla de los tiempos de transformación profunda, que hay que hacer una transformación a conciencia internamente, digamos, trabajar en qué es lo que se quiere, hacia dónde, qué tipo de relación quiero en mi vida. Es el momento de una pareja y qué pareja me gustaría a mí por los próximos 10, 15, 20 años, si es lo que quiero, ¿no? Transformaciones profundas, ¿no? Especialmente cuando decimos, poniendo el ejemplo del área del amor, ¿no? Invitar a la pareja a hacer el mismo proceso, porque si están en la energía de Plutón, puede que las cosas estén cambiando en las corrientes internas. De hecho, Plutón cuando aparece, digamos, en áreas laborales y demás, bueno, invita a la reflexión al respecto de, digamos, qué es lo que estamos haciendo, porque por ahí hay trabajos que los realizamos de manera mecánica, ¿no? O sea que tengas un proyecto en relación de dependencia, pero siempre voy buscando cómo mejorar o cómo estar mejor, pero siempre hago más o menos lo mismo. Y Plutón de alguna manera habla de que si se quieren cambios grandes, reales, hay que hacer cosas verdaderamente diferentes, ¿no? Hay que hacer transformaciones profundas, hay que hacer una renovación compleja, completa, ¿no? Para lo cual necesitamos reflexión, introspección y sinceridad interna en nuestras profundidades emocionales con nosotros mismos, ¿no? Plutón de por sí no es un simbolismo negativo, pero sí es profundo, es fuerte y es sumamente favorable. Y para todo este proceso la intuición es guía, no dejarse sesgar o condicionar por lo que sucede en lo cotidiano, ¿no? Porque a veces el día a día, de alguna manera, más cuando aparece Plutón, está diciendo de que la persona está yendo a un montón de cosas, pero que quizás esas cosas no hacen a los procesos profundos y que los cambios no están en el día a día, están en las condiciones más profundas, internas, ¿no? Por eso
digamos, a manera de consejo, invita a este trabajo y espiritualmente hablando, bueno, aparece este simbolismo en los momentos donde el cambio verdadero, profundo, toca a la puerta, ¿no? Pero para quien lo sabe escuchar también es sumamente positivo, ¿no? Bien. Júpiter. Aparece acá la energía, por así decirlo, que tiene que ver con la corriente, esta corriente jupiteriana tiene que ver con la abundancia, ¿no? Está asociada a esa prosperidad, pero también a gobernar, ¿no? A gobernar nuestro camino y esa prosperidad, ese camino que se quiere construir, que se quiere lograr. Por eso cuando aparece Júpiter en las lecturas, está marcando un tiempo, digamos, de apertura y de crecimiento donde tenemos que aplicarnos a la abundancia, al líder, a saber tomar decisiones que de alguna manera se correspondan con ese crecimiento que nosotros queremos ver. Se acerca un poco a lo que es Lamas, ¿no? Pero así como en Lamas marca de que en la naturaleza que todo está dispuesto y que entramos en ese tiempo de bonanza, este simbolismo en particular marca la construcción y la puesta de esa energía al servicio de crear esa abundancia donde nosotros gobernamos esa construcción que estamos haciendo, porque tiene que ver con, digamos, gobernar a través de la toma de decisiones, del compromiso y de la toma de conciencia de lo que conlleva cada paso que damos y lo que construimos en la vida. Por eso Júpiter es un simbolismo sumamente benéfico en ese caso. Y también, bueno, por ahí, en áreas por ahí más que tienen que ver con el amor, con la pareja, va a estar hablando de un tiempo donde quizás los aspectos materiales influyen o afectan a la pareja, al vínculo, a cómo se están relacionando. Sigue siendo benéfica, pero a la vez habla de que es interesante ver cómo está la dinámica de toma de decisiones, digamos, la repartición de roles dentro de la pareja y cómo está ahí, digamos, bueno, la división de obligaciones y la prosperidad, porque quizás puede que esté un poco desbalanceado, especialmente si está rodeado de simbolismos negativos, pero bueno, mientras la lectura sea mayoritariamente positiva, habla de un tiempo favorable para la relación, especialmente de la capacidad de materializar de forma tangible sueños, ¿no? O ideas que se tenían como pareja que se quería alcanzar y concretar, nos va a marcar un poco de todo esto, ¿no? De por sí, como decimos, es un simbolismo sumamente favorable que espiritualmente y a manera de consejo nos está diciendo de bien, tomemos la centralidad, sentémonos en ese pequeño trono desde donde realmente gobernamos nuestra vida y hagámonos conscientes de que si yo no estoy de forma presente y consciente en mi vida, otros van a decir por mí, otros van a actuar por mí y eso quizás no sea lo que de alguna manera considero mejor para mí, ¿no? A veces quizás sí, pero quizás en otros momentos el otro va a tener una decisión de lo que es bueno para mí no favorable, por ende debo de liderar y gobernar a través de mis decisiones diciendo qué es lo que me aporta, qué es lo que no y poniendo, sabiendo reconocer en qué quiero crecer, porque siempre debo de estar en la corriente de la expansión, del crecimiento, porque todo lo que se estanca tiende a perder energía. Entonces, debo de vivir y disfrutar esa construcción de mi vida. Entonces, bien, ¿dónde y en qué estoy poniendo mi energía? ¿No? Saturno, bien. Este simbolismo dentro de nuestro oráculo hace referencia al tiempo, también a las cuestiones, por supuesto, karmáticas, pero especialmente dentro de nuestro oráculo se la va a agarrar con la dedicación. ¿No? Nos va a hablar de nuestra dedicación, de la construcción de las cosas a largo plazo. Por eso, cuando aparece este simbolismo en las lecturas, es un simbolismo que invita, digamos, especialmente hablando de consejo y espiritualmente, a reflexionar qué estamos haciendo, ¿no? Con nuestra vida, qué estamos construyendo y dónde nos vemos, ¿no? Dentro de 4, 5, 10, 15 años. Hay una proyección a largo plazo, hay una proyección de desarrollo, de crecimiento,
o estoy simplemente mirando de aquí al próximo año. Porque si estoy mirando de aquí solamente al próximo año y después de acuerdo que concrete eso, vemos si sigo pensando, esto habla de la construcción de largo plazo, ¿no? A veces inconscientemente caemos en esto de decir, hoy tengo uno y a lo largo de este año voy a hacer esto y voy a tener 100. Y este simbolismo está diciendo, quizás más en áreas comerciales, laborales, está diciendo, la proyección debe ser diferente, debe ser de construcción, de desarrollo. Entonces, hoy, digamos, tengo uno, esta semana vamos a tratar de transformarla en 1,25, la otra semana en 1,5, después en 1,75, después en 2, y así sucesivamente para que dentro de 10 años, 20 años esté en tal lugar, de tal manera, de tal forma, habla del progreso en ese sentido, ¿no? Pero el progreso de la vida, no visto comercialmente, sino de vida y entendiendo la palabra tiempo, de que por ahí proyecto y me proyecto y tenemos la mala conducta de por ahí proyectarnos como inmortales, ¿no? Como que el día de mañana voy a poder hacer esto y después voy a hacer el otro y después voy a hacer aquello. No proyecto a lo largo del tiempo de que mi cuerpo cambia, mi mente cambia, mi físico cada vez de alguna manera se va a ir deteriorando inevitablemente a lo largo del tiempo, por más que no me guste saberlo, es decir, somos seres finitos, entonces habla este simbolismo de tener estas cuestiones también en cuenta, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de proyectos o de ideas, este simbolismo invita, como decimos, a la reflexión, a ser metódicos en la construcción del plan, del planeamiento, del desarrollo de una idea, ¿no? Y entender de que en ese proceso también van a haber pormenores, entonces los tengo que tener en cuenta. Se la agarra mucho con el planeamiento, es un simbolismo benéfico que nos invita con esa visión de largo plazo a trabajar en el corto. Por eso este simbolismo tiene mucho que ver con lo karmático, ¿no? Porque de alguna manera cuando aparece en el presente nos dice, bueno, pero ¿de dónde venís? ¿Qué estuviste haciendo a lo largo de este tiempo? Por ejemplo, estoy queriendo un cambio en el área laboral, pero ¿qué hice los últimos 5 meses? Y la verdad que hice más o menos lo mismo, ¿no? Trabajé en el mismo lugar, busqué en los mismos lugares, hablé con las mismas personas. Entonces, Saturno está diciendo, bueno, si queríamos un cambio, teníamos que hablar con personas diferentes, buscar en otras áreas, en lugares distintos, ¿no? Capacitarme de forma diferente. Yo quiero el día de mañana tener, digamos, ponerle un valor distinto a mi plusvalía, pues tengo que poder adquirir aquello que las otras personas necesitan para poder brindárselo de mejor manera y aportarles. Tengo que trabajar esos aspectos, ¿no? Pero como vemos, Saturno siempre tiene que ver con nuestro desarrollo, con nuestra evolución y siempre de alguna manera nos invita a tomar conciencia de nuestro propio camino, de reconocer cuál es nuestro camino de vida y no dejar, como decimos, de lado, ¿no? Porque de alguna manera siempre nos perdemos, como decíamos, con el entorno, con el ruido del día a día, con las expectativas que por ahí el afuera tiene para con nosotros. Y cuando se presenta Saturno dice, bien, dejemos un poco todo eso de lado y concentrémonos más en cuál es mi camino, mi sentido, mi destino, entendiendo de que mi propia elección de mi propio camino es de alguna manera mi destino, ¿no? Siempre para los pueblos antiguos la palabra destino, digamos, si bien para algunas tradiciones va a considerar de como que estaba escrita o como que era tejida, ¿no? Por las normas para los nórdicos y demás, pero siempre las elecciones que tomo yo en el hoy, proyectadas hacia el futuro y demás, son aquellas que de alguna manera van definiendo y van dando forma a ese camino que yo estoy, al cual estoy destinado, ¿no? Pero también el entorno puede hacer que me pierda, que me enrede o que de alguna manera me quede en algún punto, como quien diría, enredado, trabado, ¿no? Y que esas trabas no tienen por qué ser negativas. A veces
como decimos, por ahí tenemos una buena zona de confort, pero que no tiene que ver con nuestro camino. No me siento mal, tampoco bien, pero estoy. Y este simbolismo, cuando se presenta, más especialmente en áreas espirituales o camino de vida, toca la puerta. Es como decimos ese destino tocando a la puerta, diciéndonos de bien, qué es lo que querés, qué querés de tu vida y qué es lo que vos sentís. Porque en el fondo, si aparece Saturno, es como, por así decirlo, esa chispa que enciende nuestro camino propio, está ahí y nos está zumbando. Entonces es interesante ver qué es lo que yo intuyo de todo esto, qué es lo que me pasa con todo esto. Más si estamos haciendo una consulta que tiene que ver con elecciones, ¿no? Frente a, por ejemplo, sigo en este trabajo o hago el cambio hacia este lado o voy hacia la incertidumbre, pues Saturno está diciendo de que quizás hay una parte interna que ya sabe cuál, digamos, es la respuesta y que esa respuesta tiene que ver con lo que te hace sentir y vibrar diferente, vivir mejor ese presente con mayor pasión, con alegría, con dedicación y que es aquello que tiene más que ver con tu corazón que con por ahí esa zona de confort, ¿no? Bien. Vamos con Urano. Urano que acá, bueno, traje estos dos simbolismos porque es de las dos maneras que lo pueden encontrar grabado dentro de este oráculo. Y Urano en particular, bien, acá dentro de nuestro oráculo es el rebelde, es el revolucionario, ¿no? Aparece para marcar la revolución, la transformación, pero la transformación que no se da por ahí tanto desde un entorno, no el cambio desde un entorno, como por ahí cuando lo veíamos dentro del ciclo natural con otros simbolismos, sino cuando uno es el factor de cambio, ¿no? Cuando uno toma conciencia y decide cambiar. Y invita este simbolismo a ser poco atrevido, ¿no? Por eso es que le decimos el rebelde, ¿no? Porque digamos, de lo que está meramente establecido o de los patrones o incluso de los propios patrones que uno se puso a sí mismo de cómo se deben hacer las cosas, aparece este simbolismo para decir, bueno, hay que ser un poco transgresor, hay que ser un poco más radical, abalanzarse, como quien diría, a eso diferente, a eso nuevo, a ese cambio, que de alguna manera tiene más que ver con el corazón y con la evolución, ¿no? Cuando aparecen lecturas en el presente, este simbolismo está diciendo de que debemos, como quien diría, escuchar a esa voz interior que ya seguramente está empezando a resonar internamente y nos invita a hacer ese proceso, a atrevernos a la revolución, ¿no? De hecho, yo creería que el mayor desafío que trae este simbolismo cuando aparecen lecturas a las personas es justamente el atrevimiento, el atrevernos a lo diferente, a lo distinto. Especialmente cuando aparece en la exposición del presente, está, digamos, marcándonos de que estamos en el momento de esa transformación, de esa revolución. Si aparece por ahí en el área más concreta, más laboral, bueno, nos invita al cambio, ¿no? Por ejemplo, si yo, digamos, sé que el lugar en el que estoy mal pago o desvalorizado y no me gusta y quiero un cambio, y hace rato que me vengo diciendo de que quiero un cambio, pero por ahí no estoy haciendo esa revolución, no estoy dando ese paso. ¿Cómo doy ese paso? Pues bien, si en esta empresa no me pueden valorizar, voy a buscar otras empresas que se dediquen a lo mismo, donde vayan bien mis habilidades y empiezo a partir de hoy ya, como quien diría, enviar currículums, a tratar de buscar esos lugares de trabajo, a presentarme en esas empresas y demás. ¿Qué pasa? Digamos, lo normal es que uno diga, no voy a mover el avispero, voy a cuidar mi lugar de trabajo, no voy a hacer, digamos, traer conflictos donde no los hay por la situación en la que estamos, de vida, miren, pueden venir un montón de amortiguadores de conciencia, pero Urano está diciendo de que bien, si querés esa revolución, pues hay que salir a hacerla, porque se tiene todas las capacidades para realizarla, ¿no?
Cuando aparece en particular en áreas, digamos, de pareja, en áreas del amor, este simbolismo está hablando de que la pareja está entrando en este tránsito de cambio, de revolución, y dice de bien. Sí, y suele ser muy ruidosa porque, digamos, Urano cuando aparece nos está diciendo de bien, si hay por así decirlo, cosas que no te gustan. No me gusta que mi pareja me trate de tal manera o de tal otra forma y demás. Bueno, Urano invita a, bien, cambiemos estos hábitos. No empecemos por cambiar desde nosotros para cambiar la relación. Entonces, si esto no me gusta, no lo tolero, no lo dejo pasar. Este simbolismo invita también a decir un poco que no al afuera para decirse que sí a sí mismo. Entonces, si quiero un cambio, si yo no quiero, por ejemplo, no sé, la relación está un poco estancada y se ha vuelto un poco monótona, bueno, voy a ser factor de cambio, no voy a quedarme esperando, ¿no? Al cambio del otro, sino de que voy a ser un motor de cambio. No porque el otro sea negativo, sino de que quizás lo que implica en este momento, cuando aparece Saturno, es que alguien dé ese primer paso, dé ese cambio, ¿no? Como quien diría, yo voy a salir a comer afuera, ¿no? Estamos muy acostumbrados, quiero un cambio, quiero empezar a salir, voy a salir, ¿querés? Puedes acompañarme, ¿no? Esos cambios de transformación, te invito a salir, te invito al cambio. Y realmente Saturno dice de que va a marcar un poco esa transformación, ese paso que demos dentro de la pareja, va a invitar al otro y va a incentivar al otro a ir en la misma dirección. Pero, digamos, Urano invita a la revolución, a hacer la revolución, ¿no? A ver, cuando hablamos por ahí de áreas personales, en el área espiritual, Saturno está invitando a la transformación, ¿no? Cuando debemos de escuchar nuestra voz interior que quizás ya está pidiendo un cambio, que ya nos dice de que determinadas actitudes o determinados vicios o determinadas, digamos, formas de vida ya de alguna manera no van más. Urano dice, hay que cambiar. Si de alguna manera vas, bueno, no me estoy sintiendo bien de tal cual manera, bueno, comencemos por la parte interna, comencemos con nuestras actitudes, comencemos con nuestra postura ante la vida y reflexionemos si esto es lo que verdaderamente queremos, porque Urano va a decir de que por ahí hay una parte interna que ya vio qué es lo que quiere, ¿no? Que invita al cambio. Por eso cuando Urano está presente, es interesante evaluar qué áreas deben ser transformadas y qué áreas están pidiendo un cambio. ¿Y cómo nos damos cuenta que un área pide un cambio? Pues porque en el día a día genera o malestar o angustia, es decir, está de alguna manera haciendo ruido, ¿no? Y Urano nos lleva a reflexionar, como decimos, sobre qué estilo de vida tengo, qué momento, digamos, estoy viviendo de vida y en qué pasos quiero ver reflejados en el mañana. Y si lo que estoy haciendo verdaderamente me encamina hacia ese lugar. Porque a veces incluso es inconsciente. Creemos que determinadas cosas que hacemos o cambios que estamos realizando nos llevan a un determinado puerto y quizás no es así. Quizás en realidad todavía seguimos dando vueltas alrededor, como quien diría, nos seguimos corriendo la cola o por ahí de alguna manera, bueno, creíamos que íbamos a ese lugar y nos llevó a un puerto diferente, ¿no? Pero de todas maneras, Urano nos invita a estar abiertos, porque una vez que hacemos la revolución, a veces no necesariamente tenemos que saber del todo el lugar al que vamos a llegar, sino de que en el camino, ¿no? El caminante se hace camino al andar, entonces en el proceso seguramente vamos a descubrir un montón de cosas más que estaban ahí que estaban ahí para nosotros, dice Urano, y que de alguna manera tienen que ver con nuestro caminito de vida, ¿no? Por eso realmente los momentos de Urano son a veces profundos, fuertes, difíciles, cuando a veces la transformación nos cuesta, pero sumamente favorable, ¿no? Bien. Continuemos con Neptuno. El simbolismo, por así decirlo, es el guardián del subconsciente. Está, digamos,
íntimamente relacionado con el área espiritual y, a ver, dentro de nuestro oráculo, porque la verdad que Neptuno abarca, como quien diría, varios aspectos, pero dentro de nuestro oráculo va a representar el momento del yo espiritual, es decir, el momento del llamado de la espiritualidad y de alguna manera nos marca que, bueno, si aparece en la situación presente, que nuestra parte más espiritual, onírica, es la que tiene la respuesta. Este simbolismo va a decir de que hay que escuchar a los sueños, qué me dicen mis sueños, mi parte onírica, porque a veces frente a una situación, bueno, por ahí estamos muy abrumados por ella, pero en el plano de los sueños, a la hora de acostarme, a dormir, por ahí los sueños me traen pequeños indicios que por ahí otros no entienden, pero que yo solo sí. Es decir, como decimos siempre, ¿no? Para una araña, para un practicante de la magia puede ser la tejedora, ¿no? Que está de alguna manera ese tótem presentándose, pero para otros puede ser simplemente que a la araña les da terror porque le tiene fobia a las arañas, entonces representa amenaza, ¿no? Entonces, para unos le va a estar hablando de que de algún área de la situación presente por ahí hay una amenaza que no está viendo y para otros va a ser un llamado del destino, ¿no? Pero depende mucho de, bueno, qué me pasa a mí con ese simbolismo. Por eso el plano de los sueños solo el yo lo puede terminar de comprender y entender, pero Neptuno está diciendo de que los sueños tienen algo para decir y hay que saber escucharlos, ¿no? De hecho, hace un llamado a la espiritualidad, al plano espiritual y cuando por ahí se presenta por ahí en, como decimos, lecturas de áreas más concretas, más laborales, bueno, Neptuno marca que de alguna manera por ahí estamos muy volcados al plano tangible, a querer solucionar los problemas que tenemos en la empresa o en mi negocio y por ahí todo eso, en realidad el mismo nudo es lo que no me deja ver la solución. Entonces, uno diría darle un lugar a la parte espiritual realmente por ahí no tiene nada que ver, pero si yo me doy el tiempo para el trabajo personal, para el trabajo espiritual, es decir, calmo la mente, me tomo un momento de decir voy a ir al parque, voy a relajarme, voy a cambiar la perspectiva, voy a hacer una meditación, voy a relajarme un poco, ablandar un poco la situación, buscar qué guía espiritual tengo, ¿no? Qué mensaje espiritual recibo. Probablemente cuando vuelque de vuelta mi mirada hacia el área laboral tenga otra óptica, porque cuando nosotros no estamos sanos, no podemos sanar una situación. Entonces tenemos que ser conscientes de que de alguna manera por ahí las situaciones nos están abrumando y que es eso lo que no nos permite encontrar la solución. A veces las propias neblinas mentales, ¿no? Y los propios enredos de la lógica frente a las situaciones de vida hacen de que estemos de alguna manera cerrados a la solución y por ahí la mayoría de las veces la solución es más simple, dice Neptuno, tiene más que ver con tu equilibrio, ¿no? Con tu espiritualidad. Por eso en sí nos invita a trabajar la espiritualidad, a tratar de volver a nuestro centro, indagar en nuestras propias profundidades emocionales, ¿no? En las corrientes bien profundas, para ver, bueno, cómo todo este enredo que tengo me trae mayor bienestar y felicidad. ¿Y por qué lo estoy persiguiendo? ¿Por qué lo estoy atendiendo? ¿Por qué no algo diferente? ¿Por qué me dejo llevar por estas cosas que por ahí no me aportan tanto, no tienen que ver con mi realización de vida, ¿no? Porque a veces sin querer una cosa va llevando a la otra y la persona se ve abrumada por una realidad que por ahí ni siquiera tiene que ver con su propio camino o con su sentir profundo. Por eso Neptuno nos lleva a esa toma de conciencia para, bueno, si bien por ahí hay que seguir aplicándose, porque uno decide aplicarse en esas cosas, en esas cuestiones, que de alguna manera no afecten a tu calma interna, ¿no? A tu propia profundidad, ¿no? Por otra parte, en áreas de pareja, habla de los sentires profundos. Por ejemplo, si aparece una nueva relación de pareja, este simbolismo es muy, muy benéfico porque habla de conexiones profundas,
intensas, positivas, que de alguna manera no están llevadas por ahí más por la estética o por la atracción que puede estar, pero que lo importante acá es la conexión espiritual profunda con la otra persona, por lo cual hablamos de relaciones que van a ser muy significativas, muy favorables, ¿no? Bien, continuemos ahora con el Sol. El Sol en particular es el centro del universo y aparece para marcar el yo soy. Este es el simbolismo que nos dice que sí dentro de nuestro oráculo. Tenemos una pregunta que estamos haciendo si es bueno o es malo tomar determinado camino y el Sol aparece para decir que sí, que es favorable, que es positivo y habla puntualmente del éxito, ¿no? También hay que tener en cuenta de que el Sol como centro del universo representa la centralidad, es decir, tomar protagonismo, ¿no? Digamos, justamente es una runa de empoderamiento, un simbolismo de empoderamiento muy fuerte y cuando se presenta en lecturas nos invita a, digamos, liderar, tomar esa centralidad siendo el protagonista y entendiendo de que las cualidades del yo son las que permiten avanzar, ¿no? A veces por ahí tienen que ver con los tratos, por ejemplo, si aparecería Júpiter, ¿no? Que también tenía que ver con esa toma de decisión, pero también Júpiter a veces nos habla de los tratos, de los negocios, de los negociados, de las habilidades en ese sentido, de ese progreso, pero el Sol dice de es momento de brillar, es momento de tomar la centralidad, tenés el poder, hay que mostrarse, hay que ejercerlo, no ocultarse. El Sol no se oculta de nadie, simplemente y tampoco se pone por delante, sino de que simplemente es, brilla. Por eso este simbolismo tiene que ver con la identidad y cuando aparece en lecturas marca un tiempo de expansión y de alguna manera de fortalecimiento de la identidad, ¿no? Especialmente en áreas laborales, marca el éxito, ¿no? En el comercio, y cuando aparece en el área del amor, marca, digamos, las relaciones que se concretan, pero también de alguna manera no perder, digamos, de alguna manera, no digo el protagonismo, pero sí, digamos, no perder la centralidad, no perder tu lugar dentro de la relación, porque no se trata de ponerse por encima del otro, pero este simbolismo habla de no perderse detrás del otro, no ponerse por detrás o por debajo del otro. Y especialmente invita a que aquellas cosas que queremos vivir y experimentar las mostremos, las digamos, de que seamos nosotros mismos. Vieron, a veces hay personas que por ahí a la hora son una cosa, pero a la hora de entrar en una relación o se amoldan al otro o esconden algunas cosas porque dicen quizás no le va a gustar o esto no le va a agradar o no sé, mostremos tal cual soy, ¿no? Que me acepte tal cual soy el otro, que vea lo que hay, lo que soy. Y si de esa manera a la persona le gusta y quiere crecer al lado mío y evolucionar, pues bienvenido sea. Y si no, pero al menos me muestro tal cual soy. Igualmente si este simbolismo aparece, marca de que va a ser bien recibido, que va a ser favorable y realmente es muy positivo para nuevas relaciones, ¿no? Eh, por supuesto que en el área, digamos, espiritual y de consejo está hablando de expandir el yo soy, ¿no? De trabajar en tu centralidad como protagonista de tu vida, como hacedor, digamos, como de alguna manera en tu pequeño micromundo, ¿no? Ser y asumirse como su propio Dios. Porque no hay historia ni cuento, no hay nada en mi entorno si yo no estoy con vida acá. Entonces, si yo no estoy, nada de lo que vivo está. Entonces tengo que asumirme en mi centralidad, asumirme que no va a haber mejor historia por delante o mejores capítulos en este cuento si no los hago, si no hago que estén, si no los construyo y de alguna manera si no los persigo. Entonces, por eso invita a tomar ese protagonismo y confiar en que tu propio brillo, que es auténtico y único, dice este simbolismo, que de alguna manera va a encontrar, conectar con el afuera, conectar
estar con los que te rodean, sea en ámbitos de pareja, de relaciones, pero te invita a mostrarte, más si estás queriendo buscar una pareja, ¿no? Mostrate, ¿no? Pero bien, este simbolismo, como decimos, área de consejo, invita a asumirse como quien gobierna su vida, ¿no? Fuerte este simbolismo en cuanto a trabajo interno también, ¿no? Y por otro lado tenemos la luna. La luna en especial habla desde el plano emocional, desde el plano, digamos, intuitivo y nos invita en particular a, digamos, trabajar emocionalmente, a expresar el sentir. Por eso cuando aparece particularmente en las lecturas, habla de que quizás la problemática o la situación tiene más que ver con el sentir que con el plano concreto, activo, lógico, ¿no? Habla especialmente del mundo emocional. Por eso, si de alguna manera, por ejemplo, en el área laboral tengo problemas, quizás los problemas no pasen por mi desempeño, sino por cómo me siento con mi desempeño, cómo me siento con la valorización de los otros o con el reconocimiento, o qué me pasa emocionalmente con la palabra reconocimiento, porque quizás a dos personas se las reconoce por lo mismo, pero a una le duele que solo sea ese reconocimiento y a la otra persona se siente gratitud por lo mismo, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser de que por lo mismo las personas se sientan distintas, ¿no? Pero tiene que ver por cosas más profundas, va a decir la luna, que tienen que ver con el área emocional. Entonces invita a trabajar las emociones para encontrar soluciones, para poder avanzar. Este simbolismo en el área de parejas también es sumamente positivo porque habla de parejas que se vinculan desde lo emocional, que ese vínculo emocional de alguna manera es saludable, es positivo, te invita a sentir, a abrirte hacia el sentir y, digamos, en particular cuando aparece en la proyección futura, habla de momentos que emocionalmente van a ser muy positivos, muy gratos. Sí, por supuesto, también tiene mucho que ver con la intuición, entonces nos va a interesar qué es lo que el consultante intuye desde de las situaciones que vive, porque va a marcar de que la luna, bueno, de alguna manera ilumina claramente desde el plano emocional para percibir por ahí lo que no se ve a simple vista. A veces, digamos, la persona se muestra de una manera, pero intuitivamente creemos que la otra persona, que la persona es otra, ¿no? Y la luna está diciendo de bien, hay que seguir esa intuición, porque una cosa es tener la intuición para ver y otra cosa distinta es que escuchemos a nuestra intuición, ¿no? La verdad que, como ven, los planetas aportan un montón más de información a las lecturas, que ahora más adelante lo vamos a ver, pero hasta acá tenemos la clase de todo lo que es la parte simbólica y ya estamos listos de ir a la consagración. Así que te invito a que pases a la siguiente clase.